Bienvenidos a la primera clase, denominada Introducción al Derecho Aeronáutico. En esta clase tenemos que poner el foco primeramente en la conceptualización, la noción del derecho aeronáutico. En segundo lugar, ¿cuáles son sus caracteres? ¿Qué particularidades presenta el derecho aeronáutico que lo hace distinto de otras ramas del derecho, de otras disciplinas también? Y por otra parte, el particular énfasis en el estudio tendremos que ponerlo en un lugar particular, por lo menos en esta primera unidad. ¿En dónde específicamente? En el registro. ¿Por qué es importante entonces para el Estado tener un registro de las aeronaves que están afectadas al desarrollo de la actividad aerocomercial y por otra parte la identificación de quien resulta ser titular de la aeronave? Son esos puntos los que nos interesa remarcar en esta primera unidad. Sin embargo, me gustaría que pongamos el foco en un personal en particular. ¿En quién? En el explotador. El explotador está denominado como tal. Hay una conceptualización sobre la figura del explotador. ¿Dónde? En el Código Aeronáutico. Piensen ustedes que el Código Aeronáutico es una ley de alcance nacional, un texto normativo que de por sí, en principio, sería el cuerpo principal que recepta toda esta información desde el punto de vista jurídico. ¿Está definido en algún artículo en particular la figura del explotador? Sí, por supuesto. ¿En dónde? En el artículo 65. Y leemos el artículo 65. ¿Y qué nos dice el artículo 65? El explotador es esa persona, física o jurídica, o persona humana, como lo denomina el Código Civil y Comercial de la Nación, o bien una persona jurídica, que utiliza legítimamente la aeronave. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona que se apodera, no debiendo hacerlo, de una aeronave, y que la puede utilizar con o sin fines de lucro. ¿Qué significa? Que puede ser una actividad deportiva a la cual esté afectada la aeronave. Y sin embargo, quien tiene el uso, el goce de esa aeronave utilizada legítimamente en las condiciones previstas en el artículo 65 va a ser el explotador de la aeronave. Esa figura, la del explotador, es muy importante. ¿Por qué? Porque en él se canaliza todo el sistema de responsabilidad. Y por eso tenemos que tener en cuenta a la figura del explotador. Y algo más. Es importante saber que en el artículo 66 del Código Aeronáutico se establece una presunción. Se presume que quien es propietario es explotador de la aeronave. Se presume que quien tiene la titularidad, el dominio de la aeronave, a su vez es el explotador. Es decir, a su vez la usa legítimamente por cuenta propia con o sin fines de lucro. Esa definición que dimos conforme al artículo 65. Ahora bien, esto no siempre es así. Ojo, podría darse el caso de que el propietario celebrase un contrato de locación, en cuyo caso, ¿qué hace? Transfiere la tenencia, el uso y el goce. Ya no lo va a tener el propietario, el titular, lo va a tener el explotador. Y es el explotador quien tiene que figurar a través de la inscripción del contrato de locación en el Registro Nacional de Aeronaves como explotador. Es importante que el Estado tenga un conocimiento con relación a quién resulta ser el titular, si no hubiese transferido esa calidad, o el explotador en su caso. Sí, por supuesto. ¿Y a dónde vamos a ir para tener esta información y certeza con relación a estos asuntos? Al Registro Nacional de Aeronaves. Y para finalizar el desarrollo de esta clase, en este transcurso entre ustedes, nosotros, ustedes, qué lejos estamos, pero estamos cerca a la vez, nos gustaría cerrar diciendo por qué es importante entonces tener un registro. ¿Es importante para el Estado? Es importante para el Estado. Saber quién es el titular, quién es el explotador, pero también para los particulares, para los sujetos que son ajenos al desarrollo de la actividad aeronáutica. ¿Por qué? Porque el empleo de una aeronave podría producir un daño a un tercero superficial, una institución que habremos de ver mucho más adelante. Y en tal caso, ese particular tiene derecho a saber cuál fue la aeronave que ocasionó el daño, quién es el titular, ¿para qué? Para interponer un reclamo o, en su caso, si decide hacerlo, una demanda judicial.